Los saludo a Jorge Altamira. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, gracias por estar con ¿Qué tal? nosotros. ¿Qué Muy tal, bien, Agustín? Bien. muchas gracias, muchas gracias. Hola, Martín Dip, ¿cómo está? Gracias. Hola, ¿cómo están? Bien, Saludo bien. a los dos, usted. Bueno, muy bien, muy bien. Lo vemos que se ha dejado la barba, Martín, ¿eh? Bueno, tenemos un... Y sí, la el- pandemia, que termine la pandemia. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahí está. Justamente esta es la idea, ¿no? Escucharlos y a ambos, bueno, escucharlos a ustedes. Así que si le parece, Jorge, si quiere comenzar, ¿no? Con respecto al tema Vicentín, por supuesto, conocer su postura y, bueno, su reflexión, su punto de vista de esta situación que va tal vez camino a la expropiación de la empresa. Mire, para simplemente 2 minutos para colocar el problema. Sí, La quiebra de Vicentín se ubica en el marco de una quiebra generalizada de empresas. El otro día en una información que creo haber visto en La Nación, hay más de 1.000 empresas en concurso de acreedores. Y si miramos la economía mundial, tenemos una situación de quiebra potencial fabulosa porque alrededor del 20% del capital mundial es calificado por los medios financieros como empresas zombies, es decir, empresas cuyo flujo de fondos no le permite pagar a los acreedores. Es decir, que sobreviven porque el Estado está desarrollando una política de emisión monetaria tan intensa que la tasa de interés es ridícula y entonces refinancian constantemente sus deudas. Pero son empresas que ya no tienen viabilidad y ocupan un porcentaje muy grande de la economía mundial. Debe hacer una observación. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha emitido ya alrededor de 4 billones de dólares para operaciones de rescate. En una palabra, el capital está siendo rescatado de la quiebra con fondos públicos y con emisión monetaria. Todo eso lo paga el pueblo. En un marco de este tipo, lo que como socialista planteo es que toda la propiedad capitalista que no puede continuar funcionando pase a manos colectivas, pero naturalmente bajo un poder político diferente, porque el poder político actual se dedica a rescatar al capital privado. Le puedo dar muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, el Banco de Japón tiene presencia en una parte importante de las empresas que cotizan en la bolsa de Tokio, con la salvedad de que no ejerce el derecho que le corresponde como accionista para tener su gente en el directorio. Es decir, que pone la plata pero no influye absolutamente en nada. En este marco general es evidente que el sistema capitalista está agotado y hay que pasar a una forma diferente de gestión de la organización social, y este agotamiento se manifiesta inclusive en el tema de la pandemia, donde los sistemas hospitalarios han colapsado por el desfinanciamiento sistemático por parte del Estado para favorecer la privatización de la salud. En un país como Estados Unidos, donde la privatización es muy intensa, los camas de terapia intensiva y de terapia intermedia ya se encuentran colmados, no le digo Brasil. Y ahora Kicillof acá en Argentina ha hecho una gestión por la cual le paga 400 millones de pesos a las clínicas privadas 70 días después de iniciada esta pandemia o la cuarentena para que ayuden al sistema hospitalario. Usted ve que el sistema social
en un momento en que hay que rescatar a la población de una pandemia, se encuentra con que el Estado está rescatándolo a él y privando de salida financiera y por lo tanto de salud a la población en general. Bien, bien, perfecto. ¿Y cuál es la opinión en principio de Martín Dipp al respecto, ¿no? La situación de crisis de esta situación, ¿no? De este capitalismo, lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál sería, Martín, para usted la posible salida? O si quiere también realizar un diagnóstico de la situación. Sí, bueno, primero saludo acá al amigo Altamira. Segundo, Igualmente. quiero marcar que yo tengo una experiencia concreta en materia de expropiación de empresas. Yo cuando era legislador en Tucumán, presidente del Senado, pude intervenir en la expropiación del Ingenio San Juan. Era una empresa grande, de mucha mano de obra, y estaba prácticamente condenada al cierre. Yo, a pedido de los trabajadores, intervine directamente ante el entonces presidente de la Nación, general Lanusse, pero con un proyecto concreto de que para evitar el cierre, la empresa pase a ser administrada provisoriamente por una empresa del Estado Nacional. Así se hizo, después de una serie de peripecias que fueron muy sorprendentes cómo se resolvieron, ¿no? Y lo otro es que, como bien también dijo acá el amigo Altamira, este es un coletazo más de lo mucho que van a sobrevenir a partir de esta pandemia, que lo único que hace en ese sentido es haber abierto el telón para visualizar el desastre que se sobreviene en este momento para el sistema capitalista mundial. Y entonces, acá hay que tirar la mirada un poco más allá de la coyuntura. No solamente ver si se expropia o no se expropia, sino ver cómo se arbitra una solución estable y duradera. Y en ese sentido yo creo que hay que colocar este caso de Vicentín en el marco del sistema capitalista mundial, que ya no da más, ya está agotado como posibilidad. No porque el sistema en sí mismo haya fracasado desde la faz técnica, sino porque ha hecho posible el comportamiento ilícito, ilegal y abusivo de los señores capitalistas, de los que manejan las empresas, de los que manejan los bancos, de los que se incorporan a la explotación de los recursos públicos y del Estado en general a través de los manejos financieros, que en la Argentina ha sido sorprendente por un lado y por otro lado ha sido tremendo, porque se está explicando de alguna manera para aquellos que no tienen un seguimiento directo cómo se ha esfumado este préstamo de 82 mil millones de dólares que nos hizo el Fondo Monetario. Entonces, yo para concretar esto que usted me pide, quiero decirle lo siguiente. Hay una propuesta que acaba de ser lanzada por el partido y por el señor Labaña, de la famosa Acción de Oro. Esa Acción de Oro ya estuvo y fue aplicada en la Argentina, creo que en una empresa, si no me equivoco, de YPF. En cierta medida tuvo funcionamiento, pero con un alcance muy corto. Acá la situación de Alfonsín, sus características y su alcance está determinando que la única acción de fondo es la participación de los trabajadores y en este caso de los productores en la propiedad de la empresa. De esta manera asegura, por un lado, que va a haber colaboración de todos los sectores en manejar bien y llevar al éxito la empresa. Y por otro lado, va a permitir que no se incurra ningún tipo de abuso,
ni se utilice la empresa como un instrumento para la estafa general contra los propios productores, contra el país, contra los trabajadores y contra el Estado en general. Esto es lo que yo creo que habría que pensar en aplicar. Bueno, dejo por ahora el debate ahí sustentado. Sí, Jorge, ¿usted quiere justamente mencionar cuál es la postura que ustedes están sosteniendo? No, quiero señalar lo siguiente. Se ha llegado a esta crisis, sí, luego de meses en que el tema está en concurso en la justicia de Reconquista, en el norte de Santa Fe. Supongo que han discutido de todo, han discutido todas las variantes. Si se ha llegado a este tema de la expropiación o de la intervención, es porque todas las variantes que se discutieron fracasaron. Esto es lo que tengo que suponer, porque si ahora viene la Asociación de Cooperativas Argentinas y se le propone que se asocie, supongo que en 6 meses que estuvieron discutiendo en el concurso, eso ya se barajó. El problema consiste en que se asocia a qué precio. Es una empresa quebrada. Tiene deudas por 100.000 millones de pesos. ¿Quién va a pagar? ¿La Asociación de Cooperativas Argentina se va a hacer cargo del pasivo de Vicentín? No creo. De ninguna manera. Seguramente algunos fondos buitres querrán comprar la empresa a precio de quiebra. Porque una empresa que no da resultados, está endeudada y tiene pérdidas, como consecuencia de que tiene que también, fuera de la fase operativa, tiene que pagar todas estas deudas, van a venir a comprarla para a un valor que no era el valor histórico de la empresa, sino que es su valor de quiebra. Los dueños se resisten a esa solución. Ellos quieren cobrar. Mire que yo no emito opinión sobre la justicia o no, yo estoy relatando que se ha ido a una crisis que no tiene salida en el marco del concurso. Y hay que ver si las otras 1.000 que se encuentran en concurso tienen esa salida en el marco del concurso. Usted tiene la quiebra de un régimen social. Yo quiero apuntar en esa dirección, porque si hoy esto está en disputa, es porque en el marco del código, de los códigos de quiebra de Argentina, esto no encuentra una solución. El juez prometió que va a tratar de fijar esa solución para agosto, y por lo tanto que habría una solución concreta, se alcanzaría esa solución para el mes de octubre. ¿Y quién financia mientras tanto todo este proceso? A ver, tratemos, por favor, de que el internet de Jorge pueda funcionar con normalidad. A ver, que hemos justamente no tenemos, ¿no?, la posibilidad de escucharlo. Ahí se quedó congelada. ¿No me pueden escuchar? No, ahora sí, Jorge, perfecto. Bueno, no sé qué es lo que se perdió. Entonces acá tenemos una crisis política. La propuesta de Lavagna no es ninguna solución. Lavagna dice que esto lo arreglen los privados, y si el gobierno tiene el temor de que el privado que lo arregle sea un capital extranjero que concentre en manos foráneas todavía más este negocio, haya una acción de oro que correctamente, como dice Dípez, ocurrió con YPF, que fue ¿cómo le puedo explicar? Fue un engaño que utilizó Menem para proceder a la privatización. Es decir, como el aceite de ricino, quiso hacer tragar la privatización de YPF en cucharitas pequeñas y dijo, bueno, pero yo conservo la acción de oro. Finalmente todo eso no tuvo ninguna importancia y fue entregado a Repsol, porque al principio se convirtió en una sociedad anónima
sin socios extranjeros. Entonces, Labaña dice esto, pero no sé cuál es la solución que él propone para esta crisis. Yo tengo también una acción, una experiencia legal o constitucional, si usted quiere, porque estando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2001-2002, nos tuvimos que hacer cargo de por lo menos un centenar de vaciamientos de empresas por parte de los empresarios, con el consecuente despido de los trabajadores. Y en todos los casos se dictaron leyes de expropiación. En todos los casos se dictaron leyes de expropiación y la entrega de la dirección de la empresa a los trabajadores, pero fueron expropiaciones en las que se reconocía la plenitud del capital al sector privado y que por lo tanto había que pagarles. Estas empresas nunca lograron, en su inmensa mayoría, desarrollarse con plenitud, porque por un lado tenían que pagar la indemnización de las expropiaciones, y por el otro lado el sistema bancario no les ofrecía créditos para que pudieran tener un capital de trabajo y desarrollarse. Terminaron transformándose varias de ellas en empresas a fazón, que significa que en realidad actuaban como parte de otra empresa, que les entregaba la mercadería, ellos la elaboraban y se le devolvían el producto a la empresa que le entregó la materia prima. Es una especie de tercerizada o un trabajo a domicilio colectivo. No son soluciones. Todas estas soluciones agravan la situación de los trabajadores, que según un artículo que aparece hoy en Clarín, se encuentran en el punto más bajo de poder adquisitivo y de solvencia social de toda la historia argentina. Entonces los trabajadores tienen que plantarse frente a esto y decir lo siguiente: tenemos que gobernar nosotros y tenemos que hacernos cargo de la dirección del proceso económico, etcétera. Finalmente, en todos los procesos de quiebra hay fraudes y vaciamientos. Hay procesos en Estados Unidos donde se descubrieron lavado de dinero. Es decir, el que está quebrado apela a cualquier recurso para salvarse y entonces incurren estas normas ilegales. En el caso de Vicentín estuvo reteniendo dinero, dólares en el exterior, divisas, porque tiene empresas en Paraguay y en otros lugares, entonces triangula, les vende a ellas, deja los dólares aquí, deja los dólares allá y no los ha liquidado en el mercado de cambios. Eso forma parte también de la quiebra. ¿Quién va a estudiar ese fraude? Nosotros lo que decimos es lo siguiente: primero se tienen que abrir los libros de las empresas y hacer una investigación a fondo de todo eso. Si hay una expropiación, tiene que ser una expropiación sin pago, de ninguna manera. Eso naturalmente va a perjudicar a los acreedores. En ese caso hay que diferenciar a los grandes acreedores de los pequeños. ¿Por qué? Los grandes acreedores prestaron y hicieron una apuesta de riesgo. Una apuesta de riesgo significa que aspiran a ganar mucho. Si pierden, se embroman. Que los rescate otros. Han perdido sus créditos. Los créditos no son sagrados. Por eso hay una ley de quiebra. Por eso el capitalismo va de crisis en crisis y arregla las quiebras como puede. Pero en el caso de los pequeños productores es diferente. Porque ellos están obligados, a la hora de trabajar, de tener quien les compre la mercadería, la soja, por ejemplo. Y la han entregado sin recibir el pago en efectivo de inmediato. Entonces no son responsables, son víctimas de un engranaje económico. En esos casos hay que considerar seriamente cómo se le resarce al pequeño productor para que continúe con su labor que es necesaria para el conjunto de la sociedad.
Claro, sí, sí, sí. Según tengo entendido, era una práctica habitual, ¿no? Es decir, los productores le entregaban la mercadería y el pago por parte de la empresa se realizaba 2 o hasta 3 meses, ¿no? Después de la entrega de la mercadería. Y Martín Dip está en sintonía. ¿Cuál sería en todo caso la postura suya? ¿Está de acuerdo con lo que está señalando Jorge? Bueno, yo quiero aclararte que tengo una experiencia directa, personal, como abogado de los trabajadores en una empresa que entró en quiebra. Sí. Es una empresa de Tucumán y la quiebra se tramitó acá en los juzgados porteños, en Buenos Aires. Sí. Yo hice un trabajo de manera tal que no solamente preservé el derecho de los trabajadores a resarcirse de sus salarios pendientes, de la indemnización y más, conseguí una doble indemnización con una serie de operaciones que yo hice dentro del juicio, ¿no?, de la quiebra. Pero lo que quiero resaltar es que en esa ocasión yo logré que de la misma quiebra surja una adjudicación de la empresa a los trabajadores. ¿De qué manera? Previamente dice que los trabajadores se organicen como una cooperativa. Y con eso logré convencer a los miembros de la Cámara de Apelaciones de que la sobrevivencia y perpetuación de la empresa estaba asegurada. Por su lado, los trabajadores no solamente cobraron sus derechos laborales completos e integrales, sino que a su vez pasaron a tener la posibilidad de ser propietarios reales de una empresa azucarera. Eso dicho por un lado. Pero por otro lado, yo creo que acá lo que plantea, digamos, el señor Altamira es algo que debe ser resuelta por forma separada. Una cosa es que en una empresa entre en dificultades y se presente en concursos de acreedores porque tiene situaciones adversas de orden comercial, de orden contextual, por un problema local, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que esa empresa utilice su condición de empresa para ir a defraudar al Estado Nacional. Es lo que ha ocurrido acá. Porque nadie se explica, y menos, digamos, los técnicos que corresponden, que habiendo tenido un periodo de explotación normal, buena, positiva, la empresa haya recurrido a una entidad oficial como es el Banco Nación para establecer un privilegio excesivo y tremendo que prácticamente se integró como una figura de fraude contra el Estado Nacional. Cuando digo Estado Nacional, digo por supuesto contra los intereses del pueblo, que son los directamente interesados. Entonces, ese perjuicio que se destaca acá debe avanzar por otra vía de investigación y consiguientemente de eventual sanción, lo que no dificulta el manejo del destino final de esta empresa, que es, como yo dije antes, o se privilegia el rol de los productores por un lado, de los trabajadores por otro lado, y del capital de los accionistas también por otra parte, o esto no tiene sentido seguir adelante. Porque también mandar la empresa a la quiebra libremente y a la buena de Dios no es solución, sobre todo para la comunidad laboral y productiva. Claro, pero ¿cuál es la solución, ¿no? Porque en definitiva parece que siempre estamos pagando los ciudadanos, ¿no?, los platos rotos que rompen otros, en definitiva, ¿no? Bueno, no, perdón, Sí, quiero decir lo siguiente. La preservación de la unidad productiva está fuera de cuestión. Si no se preserva la unidad productiva, tenemos un problema muy grande, como se dijo acá, Claro. como dijo Martín, con los trabajadores y los pequeños productores. Exacto. La defensa de los trabajadores es absoluta. Quiero decir que la ley de quiebras, el caso que citó Martín sobre
su gestión como abogado y que se formó una cooperativa, bueno, tal cual él lo describe, lo felicito por su labor como abogado. Porque la ley de quiebra, la última ley de quiebra, porque fue reformada, coloca a los trabajadores en una condición muy difícil. Pierden los derechos laborales cuando se forma la cooperativa. Es decir, se lo considera el capital de la cooperativa. No hay al mismo tiempo esas dos cosas. Es decir, pagan su apropiación de la cooperativa, su conversión en propietario de la cooperativa, renunciando a cobrar todos los derechos que Martín dijo que él aseguró, que él logró que se produjera en ese concurso. No es el caso, digamos, de la ley de quiebras concebida realmente para perjudicar a los trabajadores en la última reforma. Yo escribí largos artículos sobre eso, absolutamente en su momento. El problema de salvar la unidad productiva no cabe ninguna duda. Es decir, acá hay que expropiar o tomar cualquier medida que salve la unidad productiva. Lo que quiero señalar es que hay expropiaciones que implican costos elevados y hay otras que son menos. ¿No es cierto? Y las que son menos tienen sus otras contingencias. Vamos a tomar. Si vamos a reconocer a todos los acreedores sus derechos y el capital de los accionistas, lo que estamos es pagando un muerto. Es decir, la población argentina ha rescatado al capital, no a la unidad productiva. Y el capitalismo es un sistema donde el que gana, gana y el que pierde, pierde. Entonces, aténganse a las condiciones del propio capitalismo. Por eso existen las leyes de quiebra. Porque las leyes de quiebra contemplan necesariamente que el movimiento de acumulación del capital implica crisis, derrumbes, desplomes, y entonces abre una instancia judicial para resolverlos. En este caso nadie lo resolvió hasta ahora. Nadie lo resolvió. Claro. El problema además, entonces, ¿qué ocurre? Ha perdido sus créditos, como se llama el Banco Mundial, los finlandeses o holandeses que han prestado, etcétera. El Banco Nación no solo tiene invertido acá un dinero, sino que ya ha perdido parte, de alguna manera, de ese dinero porque Vicentín contrae préstamos en dólares, que son la prefinanciación de exportaciones, que se supone que va a recibir dólares. Los dólares que recibió Vicentín no canceló la deuda con el Banco Nación. Ahora la moneda se va devaluando. Desde las PASO hasta ahora se devaluó una barbaridad, con lo cual se agranda la deuda con el Banco Nación y se agranda el agujero que tiene el Banco Nación. Ahora, el Banco Nación es una entidad pública, entonces hay que tener una consideración sobre el problema del Banco Nación, que además tiene otro problema que nadie menciona, y me llama la atención. Tiene un montón de deuda externa. El gobierno se la vendió para pagarle a los acreedores, es decir, le daba bonos de deuda externa para pagar los vencimientos de deuda externa que tenía. Y el Banco Nación los tiene contabilizado al valor nominal, a 100. Y esos bonos en el mundo, en el mercado, valían 25. Es decir, que es un banco que fue usado para rescatar a los acreedores internacionales de la deuda externa. Como usted ve, esto de Vicentín, cuando uno lo abre un poco, muestra el hundimiento completo de la organización social del país. El gobierno está quebrado, porque tiene un déficit fiscal que llega al 10%, tiene una deuda externa de cerca de 400.000 millones de dólares. ¿De dónde saca el capital de trabajo para mover a Vicentín? Tenemos dos problemas. La expropiación no puede contemplar pago alguno. No puede contemplar porque ha quebrado. Hoy, desde el punto de vista capitalista, la empresa no vale nada.
Pero claro, tienen las unidades productivas, eso hay que salvarlo. Claro, Nuestro partido en el gobierno salvaría una de las plantas de Vicentín. Hay otro problema, van a quebrar otras plantas, porque Vicentín, que estamos hablando ahora, es la cerealera, pero el grupo Vicentín, llamado Family Group, algo así, Family Group, contempla un montón de empresas. Por ejemplo, está en el mercado lácteo, está en el mercado de los biocombustibles, cada uno tiene un nombre diferente, está en el engorde de ganado, tiene un frigorífico. Claro. Por lo tanto, se abre acá la perspectiva de una quiebra más generalizada, porque es muy claro que Vicentín no utiliza ninguno de las ganancias de todo su grupo para ponerla al servicio de la salida a la quiebra de la cerealera. Claro. Como usted ve, acá hay un problema político de una gran amplitud, porque todos los casos individuales que se mencionan, yo no entiendo necesario siquiera comentarlos, porque si en un concurso se arreglaron, listo, se arreglaron, en perjuicio de los trabajadores, entonces ahí voy a estar en contra. Y voy a llamar a los trabajadores a una lucha y organizarla para que o dirijan la empresa y conserven la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Y también se les pague todo lo que está deudado, si no es un vaciamiento. Me estoy deteniendo ahora, y supongo que este es el interés de la conversación y de la entrevista, en algo que para algunos comentaristas políticos puede significar la ruptura del esquema de gobierno que ha manejado el país desde diciembre hasta ahora. ¿A qué me refiero? Es notorio que Alberto Fernández gobierna en una alianza, el Frente de Todos, donde hay muchas discrepancias, por lo tanto es un gobierno en cierto modo de coalición, y en un entendimiento con el sector que dirige a Juntos por el Cambio, que es el de Rodríguez Larreta. El manejo político que han tenido desde por lo menos la pandemia, y bueno, ya viene un poquito de antes, conforma un gobierno, digamos, de base política muy amplia. Ahora, los comentaristas políticos dicen que el asunto de Vicentín podría llevar una quiebra de esa coalición amplia, y entonces entraríamos en un proceso de crisis política. Por ejemplo, si no reúnen los votos en diputados, o si los reúnen por un voto y no hay salida. Es decir, como ocurrió aquella vez con la 125, tenemos una crisis política. El paquete hay que tomarlo en su integralidad. Tomado en su integralidad, muestra el agotamiento de un sistema social, porque el Partido Obrero no es un promotor de expropiaciones aisladas, porque no somos un directorio de empresas. No es eso. La expropiación aislada termina en el engranaje del sistema capitalista que nos puede llevar a la quiebra. Nosotros luchamos por un gobierno socialista que se valga de las nacionalizaciones de empresas como instrumento de un plan económico que permita coordinar. Hoy estamos ante un fenómeno absolutamente increíble de que el sostenimiento de la pandemia en algunas empresas se hace a través de préstamos bancarios con una tasa de interés. Cuando esos préstamos bancarios se pueden dar como consecuencia de la emisión monetaria del Banco Central. Y si el Banco Central se lo da directamente sin pasar por los bancos, el fenómeno es muy superior. Nos evitamos tener que remunerar a los bancos y después nos evitamos que por el exceso de emisión monetaria haya que emitir LELIQ, que es una operación completamente parasitaria desde el punto de vista económico, en el que a un banco le damos una tasa de interés por no hacer nada, por cambiar bonos como los chicos cambiaban figuritas.
Sí, Jorge, a ver, estamos escuchándolo con dificultad. Por otro lado, también Martín quería comentar algo. Así que bueno, vamos a escucharlo a Martín y esperemos que se recomponga la internet. A ver, sí, Martín. Sí, no hay ninguna duda que la crisis en la Argentina es profunda y además con posibilidades ciertas de extenderse sine die. Yo todavía tengo un diagnóstico más crítico que eso. Creo que no solamente estamos en crisis, sino que se avecinan tiempos de enfrentamiento, por un lado político, pero también por otro lado social. Yo desglosaría el tratamiento del tema de Vicentín, que es lo que nos ha convocado a este programa, con el otro plano de análisis general y posiblemente sobreviniente acá en la Argentina como país. Para lo primero yo quería agregar, la ventaja del tema de Vicentín es que es una unidad productiva, que no la puede frenar nadie. Lo que aquí ha ocurrido es que siendo muy provechosa y productiva, ha sido utilizada con fines inconfesables. Ahora bien, el tema del enriquecimiento, no, del favoritismo, no, de lo que sobrevenga en el proceso de quiebra, de concurso de Vicentín, va a depender del curso mismo que tenga en los estrados judiciales. Y en este plano yo destaco dos cosas. Primero, que el gobierno con buen tino, y espero que se afiance y prosiga y profundice en eso, ha iniciado una investigación judicial sobre el destino dado a los recursos que Vicentín logró indebidamente de las arcas del Banco Nación y fuera de las normas que corresponden, por un lado. Por otro lado, ver también cómo se va a resolver en forma concordante con el Banco Mundial, porque como hoy apareció justamente en los medios, el Banco Mundial y otros 4 o 5 bancos más involucrados con ello han iniciado una investigación en los tribunales de Estados Unidos. Y esto es muy serio y es muy indicativo de que los propios personeros de la escena mundial, sobre todo en el campo bancario y de las finanzas, están convencidos de que hubo un fraude. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Ese fraude no solamente tiene que llevar a la verdad y el castigo de los delincuentes, sino también a la recuperación de los bienes aprovechados indebidamente. Por último, ya que el amigo Altamiranda nos llevó a la escena nacional. Hola. Sí, perfecto. Me estás escuchando porque la imagen desapareció. A ver, sí, pero te estamos escuchando bien, sí, Martín. Bueno, entonces sigo hablando. La imagen desapareció. En cuanto a lo nacional, y con esto también yo voy terminando mi parte en este tema, sí. Creo, como dije hace un rato, que estamos ante una crisis muy, muy profunda. Y yo creo que es política y social. Y yo creo que es necesario que en este escenario aparezca un elemento fundamental de decisión sobre el destino del país y la suerte de los argentinos, que no es el peronismo, que no es el macrismo, que no es el radicalismo, que es una vergüenza lo que está haciendo, sino una nueva fuerza que convoque a todos los argentinos de buena voluntad para saber que tienen que ser jueces de una situación y no dejar seguir llevándose, digamos, de la rienda, como se dice vulgarmente, por otros protagonistas que hasta ahora ha sido un verdadero fracaso y hasta una vergüenza para la suerte del país. Bien, perfecto. Estamos conversando también con Jorge Altamira. Le pediría a Jorge si en estos minutos
finales, estamos terminando el programa. Nos puede dar su visión sobre lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Y este tema de que si por un lado se pretende que sea la empresa que fije un precio y que se vendan los productos en el país y que baje en todo caso el precio de los productos básicos, después eso se contradice con una visión de una empresa privada que sería la de exportar y tener más ganancias. ¿Esto nos puede explicar, por favor? Mire, si tomamos las características de la Argentina, el problema alimentario es mayúsculo. Por ejemplo, hay países de Europa que importan, no que exportan. Y no tienen el problema alimentario que tenemos nosotros, que es mayúsculo, como lo demuestra el 35 a 40% de pobreza y los salarios inferiores a 40.000 pesos o 35.000 pesos y los salarios de indigencia. Entonces el gobierno que habla de la soberanía alimentaria está reduciendo los salarios, no convoca las paritarias, la inflación le hace perder poder adquisitivo, permite suspensiones a salarios inferiores y le quitó la movilidad a las jubilaciones. Esto es una exhibición de hipocresía política mayúscula. En Argentina tenemos un problema alimentario porque los trabajadores han perdido la mitad del poder adquisitivo y una vasta masa de argentinos vive en la miseria. No es un problema del comercio exterior de granos. Ese problema del comercio exterior de granos lo tendrá Egipto, que importa el pan, que importa el trigo. El problema alimentario de Argentina es el hambre que ha causado la política de los gobiernos con los jubilados, con los trabajadores y más pérfidamente con la precarización laboral. Porque la precarización laboral significa que el trabajador se paga él mismo el aporte jubilatorio, se paga él mismo los instrumentos de trabajo. Ahora se va a discutir en el Congreso una ley de teletrabajo. Una ley de teletrabajo tendría que hacer que el patrón, del cual depende el teletrabajo, le pague el alquiler de la vivienda, porque está usando al que trabaja, porque está utilizando su propia casa como espacio laboral. Es decir, que él trabaja para alguien que se está ahorrando aportes jubilatorios, se está ahorrando aportes de salud y se está ahorrando la amortización del capital relativo a las instalaciones de ese trabajador. Este es el problema de soberanía alimentaria, no hay otro problema, digamos, de soberanía alimentaria. Los trabajadores tienen que tener como mínimo, como salario mínimo, el costo de la canasta familiar. Mientras tengan como salario mínimo el costo de la canasta familiar, la cuestión estrictamente alimentaria la han superado. Ahí van a tener el problema de la cuestión habitacional, de la cuestión educacional, de la cuestión de la recreación, pero el problema alimentario requiere un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Bien, Jorge Altamira, le agradezco muchísimo estos minutos, lo mismo a Martín Tip.